24 horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Contra el tiempo se encuentran los vecinos de Licantén, quienes con palas intentan sacar el barro de sus viviendas tras la inundación que afectó a esa comuna. Claro, los afectados están pidiendo ayuda y maquinaria para realizar estas labores de limpieza lo más rápido posible. Estamos con Dani Linares, quien tiene los detalles. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Sí, es contra el tiempo el trabajo porque el lodo, una vez que se seca, sin duda genera mayor dificultad dentro de los domicilios, dentro de las calles de Licantén Bajo, el sector más complejo luego de la crecida del río Mataquito. Y hoy muchos de ellos se enfrentaron con esa realidad. No habían vuelto a sus casas luego del sistema frontal, no habían vuelto a abrir sus locales comerciales y finalmente se dieron cuenta ahí cuál fue el daño que causó el caudal del río al darse cuenta, al abrir estos locales, de finalmente la acumulación de barro que quedaba en el interior y que hoy, sin duda, con poca maquinaria, con palas y más bien elementos artesanales, comenzaron a retirar de cada uno de los domicilios, pero requieren una ayuda mayor, una ayuda con maquinaria pesada que permita hacer esto mucho más rápido y poder así hacerlo a buen favor del tiempo para poder continuar con sus labores. Es una zona agrícola esta, además, donde también los terrenos fértiles para el maíz que se da mucho en este lugar, las hortalizas, hoy no está, son terrenos erosionados que se deben rellenar nuevamente con tierra, luego poner tierra fértil para ahí recién comenzar a pensar en nuevos cultivos, pensando por ejemplo en el ciclo del maíz que comienza siempre en el mes de septiembre para cosechar en el mes de abril. Sin duda, para aquel ciclo va a haber muchas complicaciones para cumplir con aquello, porque los tiempos no dan y tampoco los recursos. Vienen recién saliendo de un sistema frontal que los dejó prácticamente en el suelo, no alcanzaron a pararse y nuevamente están en estas labores, las que compartimos con ustedes en imágenes durante esta noche, la remoción de escombros, de barro, de lodo del interior de sus domicilios que los tiene preocupados y con la necesidad de ayuda, una ayuda que no llega simplemente porque los alrededores, los pueblos aledaños también están en las mismas condiciones, a diferencia del sistema frontal anterior y además las rutas de conexión hoy no están habilitadas para todo tipo de vehículos. Tuvimos posibilidad de recorrer algunas rutas que se han ido abriendo durante la jornada, pero todavía para vehículos livianos, no para maquinaria pesada, que es lo que se requiere en este lugar y que sin duda va a generar un antes y un después una vez que lleguen aquellas maquinarias a esta zona. La gran mayoría de maquinaria que se ve acá son maquinarias privadas que se han ido consiguiendo o facilitando algunos vecinos que no están afectados, por ejemplo, el sector alto de Licantén, que tiene una realidad completamente distinta. De hecho, en ese sector hoy ya se repuso, al menos en el 20% de los clientes, el servicio de agua potable. El resto de la ciudad todavía se abastece a través de camiones aljibes, de puntos de abastecimiento que se han establecido en diferentes esquinas de esta comuna para que los vecinos se puedan también consumir agua potable y también la higiene, que es muy relevante cuando hablamos de la remoción de este tipo de elementos, de escombros que pueden generar enfermedades asociadas, que de aquello tampoco se ha hablado. Planes de vacunación o asistencias médicas, todavía no hemos llegado a ese punto. Estamos recién en los primeros pasos en torno a la remoción de estos escombros en este punto que preocupa mucho para todos los vecinos. Sin duda, un trabajo arduo, importante, que hemos registrado durante esta jornada y lo queremos compartir también con ustedes. En Gualañé impresiona el nivel de destrucción que dejó la fuerza del agua tras la salida del río Mataquito. Casas de concreto en el suelo como si hubiese habido un terremoto o tsunami. José no lo puede creer. Dejó sus muebles y sus pertenencias de valor en altura para que pudiesen resistir. Pero hoy cuando volvió se encontró con este desastre. Creíamos que no iba a llegar este tremendo río, este tremenda agua que vino a caer aquí. Nadie lo pensaba. ¿Qué le vamos a hacer luego? El agua fue lo principal que arrastró con la casa. Lleva 72 años viviendo en Gualañé. Es la segunda vez que se inunda. Ahora solo quiere irse. También perdió toda su producción. Hortaliza y toda clase de insumo, de maíz, poroto, todo eso. Los caminos de acceso en Gualañé están cortados y en estos momentos hay más de 5.000 personas sin agua potable. Aún no saben en qué condiciones están los pozos. Así que esperamos que puedan hacer pruebas porque es terrible estar tantos días sin un servicio básico y esperamos que también se tomen medidas a más largo plazo. Un equipo de Red Maule se subió a un tractor para poder llegar a la localidad de Upeo, donde un aluvión dejó a 300 familias aisladas.
Milton trabaja en la posta. Él fue el que grabó este video. Aquí está la posta. Empezamos a evacuar. Lamentablemente sufrí también en los embates de la naturaleza. Perdí todo. Y hay que estar aquí, pues, de pie. Luis estaba dentro de su casa cuando vino una avalancha de barro. ¿Cómo usted se dio cuenta? Como a las 8 de la mañana cuando principió, sí, yo pensaba que era un terremoto. Yo dije un terremoto, que hay un zumbido fuerte, más remesón, pues sí que me decidió a caer todo encima y como le digo, esos escombros venían todos encima de mí. La experiencia de nosotros fue bastante traumática, por tanto yo dije, esto no es terremoto, tiene que ser un tornado. Y fui a mirar, cuando veo la avalancha, que venían el agua como 15 metros saltando, comencé a gritar, avalancha, avalancha. A pesar de que amaneció lloviendo, en Licantén fueron varios los vecinos que quisieron ir a ver en qué estado quedaron sus casas. Pero aquí, gracias a Dios, estamos un amigo, mi familia, haciendo el empeño porque no los queda de otra. Tratan de sacar todo ese barro rebelde que quedó acumulado. Aquí se veía solamente el alero, o sea, se inundó completa la casa. ¿Cuánto debe ser esto? ¿Casi 1,80 m? 1,85 m. El barro, mucho más que la otra vez. En Curepto hay familias que lo perdieron todo, camas, muebles, electrodomésticos. Es muy poco lo que han podido rescatar tras la salida del río. Todos unidos. Al fin y al cabo vamos a tener que ser toda una familia. Trabajo arduo e intenso donde entre todos los vecinos están ayudando unos a otros con los pocos elementos que cuentan. El agua en algunas casas superó el 1,80 m. Quedamos atrapados y pensábamos que íbamos a salir antes, no pudimos. La ministra de Desarrollo Social se trasladó a la población República de Hualqui, afectada por la salida del río Biobío. Fue el lugar escogido para que las familias damnificadas llenaran la ficha FIBE para que puedan recibir la ayuda lo antes posible. Nuestra vida se destruyó en 2 meses. Y empezamos inmediatamente, las condiciones climáticas lo permitieron. Es trabajo que se hace entre el ministerio, los municipios que tienen funcionarios acreditados para la aplicación de la ficha. Ya hay desplegados más de 5.000 funcionarios en las zonas afectadas, llenando las fichas de información básica de emergencia. El compromiso del gobierno es pagar los bonos de recuperación de hasta 1,5 millones de pesos a más tardar el próximo miércoles 30. Otro desafío es la recuperación de infraestructura. Se han puesto como meta 30 días para que quede operativo el 70% de puentes y caminos con daño. Recuperación de infraestructura. Hay más de 700 afectaciones en materia de infraestructura que son rutas, son puentes, son cauces que están a cargo del Ministerio de Obras Públicas en materia de recuperación temprana, no definitiva. La idea es poder recuperar de la manera más pronto posible cada uno de los lugares que hoy día se ven afectados por conectividad, porque en razón de eso vamos a poder también llegar de manera más fácil y más sencilla con la ayuda que hoy día nuestros vecinos y nuestras vecinas de la región del Maule tanto necesitan. Viene ayuda, nos viene llegando ayuda solidaria. La gente cargando sus bicicletas, mamás con sus niños, sus mascotas, mucha gente tratando de llegar con la ayuda. La ayuda está llegando de diferentes maneras a las zonas aisladas. Con ingenio y creatividad, un bombero puso a disposición su dron para trasladar ayuda hacia el otro lado del río. En el radar 7 Tazas los vecinos hicieron un puente humano y con cordeles llevaron agua y víveres a los afectados. Pasadas las lluvias viene el frío. En la alta cordillera habrán chubascos de nieve, lo que generará heladas en el valle y la precordillera. El próximo sistema frontal está pronosticado para el 28 y 29 de agosto. Hasta ahora las estimaciones en torno a la isoterma cero estarían en rangos normales. Bajas temperaturas que se sienten bastante ya cuando cae la noche aquí en la comuna de Licantén, también al amanecer con temperaturas mínimas que oscilan entre los 1 y 2 grados para la jornada de mañana, donde también este fin de semana de domingo a lunes se esperan algunas lluvias aquí en la zona, sin embargo nada considerable, 1 o 2 milímetros lo que debiese llover, pero toda lluvia complica también el trabajo de remoción porque no se puede sacar el barro si nuevamente se pone a llover aunque sea un rato. Hoy
amaneció Licantén con algo de llovizna, algo que retrasó también el trabajo de remoción del barro de muchos vecinos durante la mañana, que tuvieron que esperar que amainara un poco, abriera el cielo y luego ya la temperatura permitió comenzar a trabajar de buena manera con la ayuda de los vecinos, de los amigos, de un trabajo mano a mano que se está realizando aquí por la falta de conectividad que bien relataba la nota de Verónica Moscoso, donde dificulta la posibilidad de traer ayuda o que bien la maquinaria llegue a este punto, ya que los caminos solamente permiten al menos avanzar los vehículos livianos como primera parte y luego será el tiempo de poder darle paso a los vehículos más pesados. Por ende, muchos de ellos tienen que cruzar puentes hoy inexistentes a pie, cargando bidones de combustible, cargando víveres para poder llegar a este punto, a la zona de Licantén. Trabajo de despejar los caminos, recuperar la conectividad, limpiar las casas, ayudar a los agricultores. Bueno, una serie de tareas pendientes que hay en Licantén y las otras localidades afectadas por este sistema frontal. Dani Linares, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos, un abrazo. Nos vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con más aquí en 24 Horas Central. Ya volvimos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Hay que corregirlo, po. De regreso a las noticias, crece la polémica por la inundación de casas en un condominio de Curicó. Desde el municipio aseguran que la constructora habría construido en un terreno no apto para uso residencial. El informe es de Joaquín Labé y Luis Soto. Ayuda, hay 4 personas al lado de Costanera Santa Teresita 310, urgente, 4 personas, se sale la reja. La madrugada del martes, los vecinos del sector Parque Zapallar en Curicó vivieron momentos de angustia. Estaban atrapados en sus propias casas, debieron subir a los segundos pisos, ya que las calles se habían convertido en un verdadero río. Están reventando todas las rejas. Van unos postes de luz andando por abajo. Esto se llenó, había 1,5 metros de agua, está marcado ahí. Yo cuando entré a buscar los perros habían casi más de 1,5 metros. Olvídate, nos rescataron a las 3 de la mañana. Ay, horrible. Esta toma aérea permite dimensionar los estragos de la crecida del estero Guayquillo en Curicó. Los esfuerzos por retirar escombros y limpiar el barro continúan, algunos todavía tratando de procesar lo ocurrido. Se salió el río, pensé que no íbamos a morir. Los postes de luz chocaban contra la reja de mi casa, tengo pérdida total completa. ¿Quieres volver a vivir acá? No, me muero del terror de volver a mi casa. Álvaro es uno de los afectados. Llegó a vivir hace 7 años al condominio y perdió gran parte de sus enseres. Tiene dudas sobre el lugar donde se emplazaron las casas. Es extrañísimo, no puede ser que mira si aquí tú puedes ver, todo el mundo está viendo que el río está aquí. O sea, esta es la mitad de la calle, ahí está la mitad de la calle. Entonces, si un río pasa por aquí, obviamente que esto se iba a inundar, que esto iba a pasar lo que pasó. Dirigentes vecinales han denunciado que las casas se construyeron en un terreno que originalmente no estaba considerado para uso residencial. El engaño es básicamente no informarnos antes de comprar que este proyecto estaba emplazado dentro de lo que tenía que ser un área verde por plan regulador comunal. Y eso hace que, por ejemplo, estas primeras casas no deban existir ni siquiera emplazadas en el sector y que las construcciones estén desplazadas normativamente a lo menos 30 metros hacia el interior. Se aprobó un loteo que significaba que la empresa construyó sobre áreas en las cuales no estaba permitido, sobre bienes nacionales de uso público. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque cuando nos van a pedir los permisos, ¿cierto? Luego de la destitución del anterior director de obra, los nuevos equipos se dan cuenta que efectivamente se había construido un lugar donde no correspondía. En 2014, algunos vecinos alertaban sobre los riesgos de construir en una zona tan próxima al río. Constructora Galilea, al lado del río Colorado en Curicó, menos de 50 metros y están haciendo casa, al lado. A través de un comunicado, la empresa Galilea, constructora a cargo del condominio en Parque Zapallar, explicó que el proyecto está dentro de los límites vigentes del Plan Regulador Comunal de Curicó. Específicamente en la zona ZU10, la cual permite expresamente la construcción de viviendas y no contempla ningún tipo de restricción. Esta es la zona ZU10. Como se puede apreciar, se ubica a pocos metros del estero. Hasta antes de 2011 era un paño destinado a áreas verdes. Esto cambia tras una decisión del municipio. La resolución del nuevo plan regulador fue firmada por el entonces intendente del Maule, Rodrigo Galilea, actual senador, y que tuvo participación en el directorio de la constructora Galilea. Creo yo que ahí hay
una suerte, ¿cierto?, de conflicto de intereses, porque él está siendo juez y parte respecto de una temática en la cual hay intereses económicos de por medio. Las autoridades que son responsables de la modificación a los planes reguladores no pueden al mismo tiempo participar de empresas o de una industria sobre la cual esa modificación al plan regulador puede tener una incidencia directa, ¿cierto? El conservador de bienes raíces inscribió la compra de terrenos por parte de la constructora en 2013. Desde el entorno del senador señalan que él habría renunciado a la empresa antes de asumir como intendente en marzo de 2010 y que posteriormente habría regresado entre 2014 y 2017. Si es que en este caso se constituyó un conflicto de interés, eso obviamente sería un problema y habría que hacer una investigación administrativa y eventualmente penal para ver si efectivamente se constituyó ese conflicto de interés. Contactado por 24 horas, el senador Galilea declinó una entrevista sobre este tema, pero desestimó cualquier tipo de participación en la empresa. No es la primera vez que la constructora Galilea es blanco de críticas. En 2019 fue multada por la Superintendencia de Medio Ambiente por un proyecto en Osorno. En esta línea mantiene otros 3 procesos sancionatorios y en 2016 recibió una demanda colectiva por la calidad de la construcción de casas en Rancagua. Ellos tienen todos los permisos, los pueden tener, pero ¿cuál es el problema? De que ellos saben que aquí no se podía construir y esa es la falta grave que ellos tienen. Nosotros como Junta de Vecinos nos estamos organizando y pronto me imagino que van a empezar a presentarse las querellas. Ahora estamos evaluando otro tipo de acciones legales de carácter criminal, civil y todas otras que estamos ahí con un equipo de vecinos, fundamentalmente todo autogestionado por ahora. Y estamos a la espera de ver qué es lo que vamos a hacer, pero las responsabilidades tienen que establecerse sí o sí. Responsabilidades para determinar si efectivamente se podía construir en esta zona o si fallaron las obras de mitigación de las autoridades. Una pesadilla para cerca de 400 familias de Curicó que en una noche perdieron gran parte de sus enseres. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. De vuelta en las noticias, la incertidumbre crece entre los vecinos del edificio Kandinsky en Viña del Mar. Se mantiene la evacuación preventiva para las familias que hoy tuvieron 1 hora para retirar sus pertenencias. Claro, tras producirse este socavón a un costado de la duna, aún no existe claridad de si el edificio es o no habitable. Hace algunos minutos, las autoridades informaron que se habilitó de forma indefinida un perímetro de seguridad en torno al edificio para evitar que sigan transitando personas y vehículos. Es la impactante imagen desde el jardín del edificio Kandinsky Socavón que mantiene en la incertidumbre a familias en Viña del Mar. Lo mismo, la imagen aérea, la inseguridad invade a sus residentes. La sensación que te da, vértigo. Es que te tenés que ir rápido porque esto se cae. Miedo, claro, de terror, porque imagínate ver una cosa así, la calle partida en la mitad. Esta es su tercera noche fuera de los departamentos, evacuados preventivamente el martes cuando la calle Costa de Montemar cedió debido al colapso de un colector de aguas lluvias. La noche de este miércoles, propietarios intentaron volver a sus viviendas, pero no fue posible. Estoy esperando que nos dejen entrar, pero no hemos sabido nada. Así que no tienen ninguna notificación, esperan pasar la noche en su casa, me imagino. Sí, esperamos que nos dejen entrar. Y este jueves el panorama no era distinto. Llegaban con maletas y vehículos a retirar algunas de sus pertenencias. Entraban rápidamente y salían del inmueble. Las informaciones que manejaban algunos es que el edificio se cierra, no algunos días, sino varios meses. En principio, 6 meses. ¿6 meses que no se puede habitar? No se va a poder habitar por una cuestión de que está socavada toda la calle y es peligroso. ¿Cuánto tiempo van a tener que estar fuera? No se sabe. Solo queremos saber qué les han dicho. No tengo idea yo. Ni una información, no tenemos, la verdad, sinceramente ninguna. Las autoridades indagan lo ocurrido. La alcaldesa de Viña del Mar instruyó un oficio a la Dirección de Obras del municipio para que emita un informe, lo mismo a la Seremi de Vivienda. Para ella, el Ministerio de Obras Públicas es responsable. Hay que determinar si tiene problemas estructurales o no. Sin embargo, el edificio de todas maneras corre el riesgo porque la calzada es por donde pasa, digamos, todavía
parte de este colector Reñaca Norte. La gran cartera del Ministerio de Obras Públicas va a tener que responder lamentablemente por obras que se hicieron en el 2005. Nosotros en particular como Ministerio de Obras Públicas nos hacemos cargo del colector de aguas lluvia. El colector de aguas lluvia que, como bien ya sabe toda la comunidad, colapsó el día 10 de agosto. Esperamos resolver de aquí a mañana cuál es la empresa que se hace cargo. Así se veía el sector antes de ocurrido el evento. La imagen de hoy es impactante. Una calle socavada, deslizamiento de arena, dunar hacia la ruta costera que mantiene cortado el tránsito, familias que han debido dejar sus viviendas ante el riesgo inminente y desde luego el costo económico que tendrán los arreglos. En principio se habló de 1.000 millones, aunque ya existe un primer aumento del monto. Es muy reciente poder dar un cálculo exacto respecto del aumento de los recursos, ¿no? Pero estimamos aproximadamente pudiese aumentar en un 50%. No habría riesgo de colapso. ¿Es una posibilidad volver a habitar el edificio en un futuro próximo? Absolutamente, si el edificio no tiene daños estructurales y se hacen las obras que se están proyectando acá por el Estado y por el Ministerio de Obras Públicas, no hay ningún problema. La administración del edificio solicitó a un ingeniero civil realizar un informe que diera garantías a los propietarios. El documento emanado por el profesional asegura no haber encontrado daño estructural, pero sí mostró preocupación por el corte del talud. Expertos coinciden en que no es la autoridad la que debe determinar el estado del edificio, sino expertos que determinen si es habitable o no. Aquí no es la delegación presidencial ni ningún cargo administrativo el que va a decir. Aquí tienen que entrar estudios técnicos duros por la componente geológica e ingenieril. Es un edificio ya altamente vulnerable que tiene una gran posibilidad de que se derrumbe. La falla de corte que tiene no ha afectado directamente las cimentaciones del edificio. La norma chilena de construcción es una de las mejores, por lo cual no dice tener problemas estructurales. Pero sí hay que estar atentos y seguir monitoreando las próximas semanas de cómo se vaya comportando. Por ahora la evacuación preventiva se mantiene sin novedad y solo en el futuro se podrá determinar si existen o no responsables con nombre y apellido que puedan responder por el enorme daño causado que amenaza al edificio Kandinsky. Bueno, naturalmente esta es una situación que ha generado una discusión pendiente. Es el debate en torno a cómo se construye y dónde se construye. La historia detrás de los edificios construidos en las dunas de Viña del Mar y Concón se remonta varios años atrás e incluye manifestaciones, incluso tienen en tela de juicio al director de obras de la ciudad Jardín del municipio. Jordan Jopia y Juan Pablo Muñoz nos cuentan más. Las dunas marcan el límite entre las comunas de Concón y Viña del Mar. De fondo el edificio Kandinsky, el que tras el paso del sistema frontal hoy no solo enfrenta una serie de cuestionamientos, sino también un profundo socavón que amenaza a sus habitantes. La imagen es impactante, el peligro inminente, por eso los residentes del Kandinsky han sido obligados a evacuar desde la noche del martes. Vamos a ir a ver dónde nos podemos quedar a esta hora. Por la lluvia y esto que está pasando en este país, los socavones y el agua, muy preocupada. Este jueves el clima dejó atrás el temporal y con la emergencia ya controlada, comenzaron los cuestionamientos a lo ocurrido en una zona donde la construcción en este tipo de terrenos históricamente ha generado polémica. Por años, el movimiento Una Viva ha defendido el campo Unar de Concón. Y por años también predijimos y advertimos de que la depredación inmobiliaria tenía que terminar. Lo que vemos atrás es lo que dijimos que iba a pasar. Y los vecinos de Concón no se resignan a ver las tradicionales dunas cerradas al acceso público. Hoy realizaron una nueva movilización bajo la mirada atenta de Carabineros que custodia los trabajos de cierre del sector que pertenece a una inmobiliaria. El auge inmobiliario también las amenaza. Una constructora dueña de este sitio, y si bien hay 31 hectáreas protegidas, hay otras 20 hectáreas, donde a futuro podría haber grúas y edificios. Es que la lucha por construir en las dunas o sus entornos ha enfrentado a ambientalistas e inmobiliarias. El Kandinsky fue levantado en 2013 en el límite de ambas comunas.
Un proyecto inmobiliario cuyos departamentos tienen un valor que bordea los 500 millones de pesos, con una impecable vista al mar y ahora también a un socavón. Este tipo de suelo es altamente vulnerable y es vulnerable por dos razones. La inclinación de la ladera y la naturaleza del subsuelo, ¿ya? Que al ser dunar fundamentalmente es material particulado, arena fina, es un suelo altamente conflictivo para el emplazamiento de cualquier tipo de obra. Un edificio que cuenta con los permisos respectivos, pero que ahora está en la mira, luego de que la propia alcaldesa oficiara a la Secretaría Regional Ministerial para conocer si tanto el Kandinsky como otras construcciones en áreas dunares o cercanas están en regla. Y haga un análisis, una suerte de auditoría, por decirlo de algún modo, en que pueda inspeccionar si los permisos girados en este entorno se ajustan a derecho y obviamente si tienen pertinencia técnica. Las miradas también apuntan al director de Obras Municipal, quien está en el cargo desde 1981 y que en varias ocasiones ha sido cuestionado por la edil. Al margen de los años que lleva, yo creo que tenemos discrepancia en términos de la actividad administrativa y de cómo ha cumplido el ejercicio de su cargo. Cuestionamientos administrativos a los que ahora se suma la interrogante: ¿es posible construir sobre este tipo de suelos? Es necesario llegar a la roca, es necesario que el edificio tenga sus apoyos firmes y esté piloteado, digamos, para poder aguantar sobre arena. Es difícil construir, pero estas edificaciones están diseñadas para estar apoyadas sobre el suelo más firme, por así decirlo. Tenemos un debate pendiente y es cómo vamos a poder ecualizar el desarrollo urbano, el crecimiento económico y vivir en armonía con nuestro medio ambiente construido. Algo bastante importante en un contexto de cambio climático. Debacle natural que deja al descubierto no solo un socavón, sino también una histórica problemática en torno a cómo y dónde construimos. La autoridad ambiental y la autoridad municipal no hizo el trabajo que tenía que hacerlo. En primer lugar, por autorizar construir en un lugar donde era imposible construir, que es a 1 metro del campo unal y el santuario protegido de Concón. Estamos haciendo lo que nos corresponde. Uno, la ejecución de un nuevo plan regulador que comenzó el año 2021. Cuando nosotros llegamos, estamos a puertas de presentar una imagen objetivo. Cuando se construyó el edificio, el plan regulador en esta área era más permisivo. El que actualmente rige en el límite de Concón prohíbe la construcción en 50 hectáreas de duna y áreas verdes. Por eso urge ajustar el de Viña a los nuevos tiempos. Debate pendiente mientras se establece si será el municipio, el MOP o la inmobiliaria quien deberá responder por el riesgo inminente que hoy genera este socavón. Bueno, y en otro tema que surge a raíz también de las inundaciones, este viernes el ministro de Agricultura interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica por eventual colusión en el precio de la papa. Este producto no para de subir, incluso lo encontramos a 2.000 pesos el kilo en ferias libres de la capital. No es por presumir que me compro cosas caras, pero cállense. Me compré 4 papas. No las tiene. Compré un saco de papa a 10.000 pesos el saco. El ingenio del chileno da para todo. La preocupación por el precio de la papa se toma en las redes sociales y que este producto no deja de subir. Y en esta feria de Quinta Normal incluso la encontramos a 2.000 pesos el kilo. Ha subido demasiado. ¿Qué puede hacer uno? No compro papa ahora, está muy caro. Está muy cara, muy cara. No se puede comprar la papa. Considero que es un abuso, ¿ya? Porque si hay sequía, suben los precios. Si llueve demasiado, suben los precios. Algunos prefieren dejar de consumir, otros como Esteban compran solo lo necesario para evitar el impacto al bolsillo. A 2 lucas el kilo, sí, pues, voy a comprar 1 kilo, supongo en la casa, pero como le decía, no se puede, es parte de la dieta chilena la papa. ¿Compró 1 kilo nomás? 1 kilo nomás, somos 2 personas, así que hay que comerse mitad de papa cada uno. Pero ¿por qué ha subido tanto el precio de este tubérculo? Agricultores apuntan a una menor producción en zonas paperas como Puerto Montt y Chiloé, lo que ante una oferta constante eleva los valores. Nosotros le fuimos a preguntar al rey de la papa. Hoy día los que están vendiendo 2 lucas es ¿por qué? Porque en Nueva York está a 35 o 40.000 pesos los sacos. Y saca la cuenta, vienen 23, 24 kilos, más las mermas, más las caídas en el peso.
Entonces se pone complicada la cosa, la pista para nosotros. Teníamos precios de 500, 700 pesos, estamos hablando hoy día de 1.600, 1.800 pesos. ¿Por qué? Porque hay una menor superficie sembrada, por lo tanto hay una menor oferta de papa y eso está repercutiendo muy fuerte en los precios. En el mercado mayorista de Lovalledor, el saco de papa pasó en cosa de días de un rango entre 17.000 y 20.000 pesos hasta 35.000 o 40.000 pesos. En el Buenos Días a Todos constataban que los camiones estaban llegando y comercializando este producto con normalidad. Es imposible que haya una especulación o que estén escondiendo. Acá están los camiones visibles, están con sus papas y a ese precio no se la están pagando nuestros clientes, no le están pagando el precio mayorista y por eso se están quedando con las papas. Como alguien decía ahí, oye, que se pudran. Bueno, a ese precio algunos comprarán y otros no comprarán, pero tiene que ver con el principio fundamental de lo que opera en términos de oferta y demanda. Alza de la papa que para el ministro de Agricultura no tiene ninguna justificación. Por ello, llegará este viernes hasta la Fiscalía Nacional Económica denunciando la existencia de una posible colusión. Pierda cuidado que nosotros como gobierno vamos a estar observando la evolución de cada uno de estos precios para efectos de estar muy atentos a cualquier conducta que haya que reportar. No me consta, no he visto colusiones, pero hago un llamado a que si alguien tiene antecedentes de alguna colusión en particular, que haga la denuncia a la Fiscalía Nacional Económica, porque no podemos permitir que hayan, ¿no es cierto?, especuladores. Debate instalado por el alto precio de la papa que es heterogéneo en las regiones, mientras en Antofagasta llega a 1.500 pesos el kilo, en Ferias de La Serena alcanza los 1.400. Si está lloviendo para el sur, sí, pues la única parte donde van a buscar papa todo es en Serena. ¿Y eso va a significar nueva alza de precios? Una alza de papa, sí. Uno de los productos que ya siente el impacto del sistema frontal, que a juicio de la Sociedad Nacional de Agricultura genera pérdidas que por ahora llegan a los 600 millones de dólares y amenaza con hacer subir los precios de frutas y verduras. Bueno, y por primera vez se tomó y se reveló la foto policial del expresidente Donald Trump. Esto luego de su breve comparecencia por supuesta interferencia electoral en Georgia. Un caso que amenaza, como ningún otro, sus posibilidades de seguir en la carrera por la Casa Blanca. Mire. Una imagen que quedará marcada en la historia de Estados Unidos como la del primer expresidente en posar para una foto policial tras ser acusado penalmente en una cárcel. Donald Trump se convirtió este jueves en el preso 011-35809 del condado de Fulton, que reveló sus datos personales y hasta su peso tras una breve comparecencia de 20 minutos gracias a los $200.000 que pagó de fianza. No hicimos nada malo, no hice nada malo y todos lo saben. Lo que están haciendo es interferencia electoral. Nunca había pasado algo así en nuestro país. La breve comparecencia de Donald Trump en el condado de Fulton en Atlanta fue producto del pago previo de una fianza de $200.000 en el marco de un caso que se remonta a octubre de 2020. Si cuentan los votos legales, yo gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden robarnos las elecciones. El problema que tenemos en Georgia, como acabo de decir, es una votación reñida. El expresidente está acusado de intentar anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia, comicios en los que fue derrotado por el ahora presidente Joe Biden, y donde una grabación se convirtió en una verdadera arma en su contra. Una llamada en la que el entonces presidente le pidió al principal funcionario electoral de Georgia que encontrara 11.780 votos para poder anular el resultado de las elecciones en ese estado. Un hecho que le acarreó una imputación de 13 cargos, entre ellos falsificación, extorsión y violación de una ley del Estado que prohíbe solicitar a un funcionario público que viole su juramento. Acusaciones de las que se declaró inocente tras un día marcado por el apoyo de sus partidarios a las afueras del centro penitenciario al que fue citado. Esto es una locura, es triste. Nunca pensé que vería esto en mi vida. Una acusación que es potencialmente más peligrosa que las otras que enfrenta el exmandatario. En caso de ser electo como presidente, Donald Trump no podría absolverse a sí mismo si fuera declarado culpable, ya que en Georgia los 13 cargos contra él son cargos estatales. El poder de indulto de un presidente no se extiende a los estados y sería el primer juicio del exmandatario en ser televisado.
Una investigación liderada por la fiscal demócrata Fani Willis, quien ha estado siguiendo el caso desde 2021 y que ha sido duramente criticada por el Partido Republicano, que ya inició una investigación en su contra. Ella dijo básicamente que no tengo ningún derecho a impugnar una elección. Bueno, ¿qué pasa con Stacey Abrams? ¿Qué pasa con Hillary Clinton? Y es que nuevamente, bajo el argumento de ser víctima de una persecución política, Donald Trump se defiende ahora de una cuarta comparecencia. Esta vez fue en Atlanta por la interferencia electoral, pero ya ha recorrido otras zonas de la costa este de su país, porque antes compareció en Washington por intentar anular las elecciones de 2020. También lo hizo en Miami por la retención de archivos clasificados, y su primera vez fue en Nueva York por fraude comercial en los pagos a la actriz porno Stormy Daniels. Pero su más reciente detención llegó un día después del primer debate de los precandidatos presidenciales republicanos, donde Trump, sin estar presente, se robó el show y dejó claro que la mayoría de sus contrincantes terminarán apoyando, tarde o temprano, su candidatura. If former President Trump is convicted in a court of law, would you still support him as your party's choice? Please raise your hand if you would. Al margen de su popularidad en el terreno político, la fiscal de su caso en Georgia pidió que su juicio comience el próximo 23 de octubre, una fecha que su defensa rechaza y que esperan apelar para que no interfiera con su carrera hacia la Casa Blanca. De vuelta en nuestro país, el concepto de leyenda urbana con el que una diputada abordó los abusos sistemáticos y la violencia sexual que sufrieron víctimas en dictadura provocaron un intenso debate. Los dichos generaron rechazo en el Congreso y serán analizados en la Comisión de Ética. Hay que decir que los informes oficiales recogen cientos de testimonios de sobrevivientes. Uno de ellos es el que revisamos a continuación. Se sentía fuerte desde yo... Una mujer desnuda, tenía yo en ese momento 25 años, entonces era una mujer joven y como siendo mujer joven creo que para ello era ley, que la violación era parte de la tortura, El recuerdo que nadie quiere en su vida intacto está en la memoria de Gabriela Salazar, detenida en 1975 a 2 años de iniciada la dictadura, trasladada a Villa Grimaldi. Ahí, como muchos, se convirtió en víctima de violencia sexual furiosa y desquiciada, ejecutada por agentes del Estado. Yo no conozco ninguna mujer que no pasó por violencia sexual cuando fue detenida. Testimonio de una sobreviviente que asume como propia la responsabilidad de contar su verdad por hechos que se han sucedido en los últimos días, en momentos que un convulsionado Congreso se enfrenta por diversos motivos vinculados a la conmemoración del 11 de septiembre. Me da rabia que esto tenga que aparecer hoy día otra vez, porque esto apareció en el pasado, y aparezca hoy día otra vez, digamos, como una violencia adicional a lo que ya se vivió. La polémica la generó la diputada Gloriana Avellán, que tras rechazar este martes el proyecto que condenó la violencia sexual durante la dictadura, utilizó el concepto de leyenda urbana para referirse a las vejaciones de ese tipo sistemáticas cometidas en dictadura. Yo nunca sostuve que no hubieran habido violaciones a mujeres en la época del gobierno militar, porque eso está constatado en varios informes y me imagino que si están las denuncias, será porque era cierto. Pero lo que sí sostuve que era una leyenda urbana es que esto haya sido un hecho sistemático. Los testimonios hablan por sí solos, establece el informe Vallet. De las 3.399 mujeres que entregaron su testimonio, casi todas aseguraron ser objeto de violencia sexual sin distinción de edad. Una cifra que, según estimaciones, sería superior. De acuerdo a todos los informes internacionales, de acuerdo a los informes de las comisiones de verdad del propio Estado de Chile, que la violencia estatal y la violencia sexual generada durante la dictadura fue generalizada, fue sistemática y fue institucionalizada. La violencia sexual de la dictadura chilena ha sido visibilizada en diversos medios. En la comuna de Macul se ubicó Venda Sexy, uno de los centros de tortura más perversos, en donde con vista vendada las víctimas eran abusadas. Fuimos objeto de abuso por parte de un perro que se llamaba Bolodia. Estaba la Olderock con el perro amaestrado y muchos que miraban por una escalerita así que subía.
Gabriela estuvo en Villa Grimaldi. Esta es como quizá la entrevista más difícil que he dado. Me pone muy nervioso este tema. Ella es madre de Andrés Giordano, diputado de la República, testigo de la tensión que hoy prima en el Congreso Nacional. Creo que efectivamente he hablado como hijo de una víctima de la violencia política, de la dictadura de violación de los derechos humanos. Y me cuesta posicionarme como diputado porque veo que efectivamente nos encontramos en un contexto político donde la memoria histórica pretende reemplazarse por una amnesia histórica. Los dichos de la diputada Gloria Navellán serán analizados por la Comisión de Ética de la Cámara. En un lugar de ambiente crispado, se existió consenso para rechazar sus palabras. Cualquier abuso sexual a cualquier persona es totalmente condenable en el momento que haya sido. Yo creo que jugar al empate en estos casos entre la UP y el gobierno militar no tiene ningún sentido. No comparto el tono ni el contenido de sus declaraciones, pero una cosa muy distinta es la cultura de la cancelación. Yo misma había dicho que estos hechos me constaban por haber sido personalmente víctima de prisión política y violencia sexual en ese contexto. Los datos oficiales aseguran que menores de edad y mujeres embarazadas también fueron sometidas. Hoy diversas actitudes generan preocupación, como el aprecio a la dictadura de algunos o la utilización de conceptos como leyendas urbanas para poner en duda algunas de sus acciones. Yo estoy preocupada porque considero que me preocupan los jóvenes de hoy, ¿me entiendes? Porque están recibiendo esta información que es negacionista, espantosa, terrible, es de una brutalidad con las personas que les tocó vivirlo, con las familias de las personas que les tocó vivirlo. Todos los testimonios recogidos por la Comisión Valech fueron espontáneos, porque muchas víctimas prefirieron no abordar el tema. Ataques sexuales cometidos por agentes del Estado, definidos por la propia Comisión como una de las formas más brutales de violencia ocurridas en dictadura. ¿Murió o no murió el líder del grupo de mercenarios Wagner en el accidente aéreo? Es la pregunta que se ha tomado buena parte de la agenda internacional. Mientras Rusia ordenó investigar este caso, Occidente apunta a una venganza de Vladimir Putin contra quien intentó una rebelión en su contra. Escuché una explosión o un estallido, un ala voló en una dirección y el fuselaje se fue así. Todo estaba en llamas. Sacaron los restos de alguien, pero no pude identificarlo. Lo que comenzó como un accidente aéreo al norte de Moscú se ha transformado en uno de los casos más explosivos contra el gobierno de Rusia. Este hombre era un maestro de las ilusiones. Quizás no murió, nadie lo sabe. Leí que había otro avión igual al suyo, que podría haber estado en otro. Supongo que se estaba interponiendo en el camino de alguien. Las especulaciones se desataron tras el mortal accidente de su jet privado, pero aún nadie confirma si murió realmente en ese avión Yevgeny Prigozhin, el líder de los mercenarios Wagner, tildado de traidor por Vladimir Putin. Quiero expresar mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas. Conocí a Prigozhin desde hace mucho tiempo. Era un hombre de negocios, talentoso, un hombre que cometió graves errores en la vida. De esta manera, el líder del Kremlin rompía el silencio este jueves tras el desplome de la aeronave que viajaba entre Moscú y San Petersburgo y en cuya lista de pasajeros, según las autoridades rusas, figuraba el nombre del líder mercenario que a fines de junio encabezó una fugaz rebelión contra Putin. Y aunque desde Moscú han dicho que iniciaron una investigación criminal sobre el caso, las teorías de la comunidad internacional no han tardado en llegar. Si una de ellas apunta que la aeronave fue impactada desde la tierra por un misil del ejército ruso, hay quienes sugieren que fue una bomba instalada al interior del avión la que lo hizo colapsar. Otros, más austeros, confían en un desplome sin intervención de terceros, mientras que hay quienes señalan a las fuerzas ucranianas que ya han negado estar implicados. No tuvimos nada que ver con esto. Todo el mundo sabe quién tiene algo que ver. Claro que es algo bueno para Ucrania.
Y así han sido muchos los homenajes rendidos al mercenario por parte de supuestos combatientes y de quienes lo consideran un héroe nacional. No sé cómo encontrar las palabras. Hemos perdido a nuestro comandante, pero tenemos a otros a quienes vamos a obedecer para seguir operando según las normas de Wagner. Tenemos que permanecer juntos. Homenajes observados por los ojos atónitos de quienes no olvidan su terrorífica reputación por la brutalidad de sus fuerzas y ciertamente por los incrédulos líderes de Occidente. Aún no está claro qué pasó exactamente, porque por supuesto no podemos confiar en los pronunciamientos oficiales de la Rusia de Putin. Dudas que abren interrogantes sobre si la supuesta muerte del llamado chef de Putin sería una venganza del presidente ruso o directamente un contundente mensaje para quienes se atrevan a desafiarlo. Una inédita variante de la modalidad motochorros fue descubierta en una investigación de la PDI y el Ministerio Público. Claro, se trata de una banda compuesta por chilenos y un venezolano que mezcló dos formas de robar. Están vinculados a 14 delitos que sorprendieron a los investigadores de este caso. ¿Quieres saber por qué? Mire. Pero qué difícil estuvo hacer este reparto. El cliente no les abrió la puerta para salir. La única alternativa era saltar la reja. Sería ingenuo creer eso. Lo cierto es que les resultó y más de una vez. Son dos prolíficos delincuentes quienes caracterizados realizaron una docena de delitos bajo su ingeniosa modalidad. Ingresaron con esa mochila que la cargaron con unos notebooks y otros elementos y salieron como quien anda haciendo un reparto. Sí, por eso, esa es la ventaja que tenían estos sujetos y finalmente huyen del lugar. A primera vista parecieran ser motochorros. Usaban una motocicleta, casco y mochila de reparto, pero modificaron la manera de actuar para aplicarla en robos en lugares no habitados. Pudimos ver que había una oportunidad en que en el mismo día cometía 2 a 3 delitos con la misma forma de operar. Ninguno de esos ilícitos dice relación con robo por sorpresa, que es lo usual en este tipo de ilícitos. Aparentaban ser una persona como trabajador, además usaban los cascos y se trataban de que no se identificara su rostro. Sin embargo, en uno de sus atracos, este delincuente por algún motivo olvidó usar el protector facial. Creyó romper la cámara de este local, pero siguió grabando y su rostro quedó registrado, pista importante en esta investigación. Podría ser una variante. Los motochorros generalmente se dedican a cometer diversos ilícitos de robo por sorpresa, pero en este caso cometían el delito robo con intimidación. Realizados en tan solo 33 días, entre julio y agosto, siempre en Curicó. Pero sus integrantes han caído uno a uno. El último fue John Adalberto Báez, de 33 años, chileno, conocido como el Yogur. Tenía 2 órdenes de detención por conducir sin licencia y robo con intimidación. Asegurar al blanco investigado y lograr efectivamente su detención y evitar que se fugara, dado que por sus antecedentes policiales, dado por su prontuario, él era muy cauteloso en su actuar. Acá el modo operandi era distinto, pero utilizando la motocicleta que le permitiría un escape mucho más rápido. Esto es lo que se conoce tradicionalmente como un motochorro. Robos por sorpresa, víctimas desprevenidas, casi siempre en la calle, pero estos delincuentes modificaron un delito importado. Con la llegada de bandas extranjeras se van a ir integrando los delitos que conocíamos nosotros en Chile hace años atrás con los delitos que llegan. Entonces se va generando una transición hacia este nuevo escenario delictual. Y por eso estamos viendo hoy día tal vez estos delitos que de repente nos generan sorpresa. Y ese análisis tiene lógica, porque la banda está compuesta, según la PDI, por 2 chilenos y un ciudadano venezolano. Es así como un robo común se mezcló con el de un motochorro. Como que fusionaran 2 tipos, y eso es porque en el fondo se está transitando esta nueva delincuencia común que está integrando nuevas técnicas y nuevos delitos, también porque las mismas bandas se están mutando y están integrando en el fondo metodologías nacionales e internacionales. Delitos que cambian con el tiempo y cada vez más rápido. En este caso, 2 delincuentes ya están en prisión preventiva, pero su modalidad es muy probable que sea replicada.
Ya son las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de este momento, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a hablar de Japón, donde comenzó este lunes a vertirse al Océano Pacífico agua radioactiva tratada, que fue utilizada para contener la emergencia nuclear en Fukushima, lo que ha desatado la tensión en sus países vecinos. Pero, ¿habría algún riesgo para nuestro país? Mire. Así se dio inicio a una de las decisiones más cuestionadas de Japón en el último tiempo: devolver al Océano Pacífico 1,5 millones de toneladas métricas de agua radioactiva tratada, con la que se contuvo la emergencia nuclear en la planta Daiichi de Fukushima durante el tsunami que devastó a la isla en marzo de 2011. Estamos planeando liberar el agua continuamente, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Si vemos alguna falla en nuestro sistema o algún problema, nos detendremos inmediatamente. Una vez que el tsunami destruyó la central, los equipos utilizaron agua de mar para enfriar el reactor nuclear. Esta se acumuló en estanques durante más de 10 años y fue tratada en una planta para devolverla al Océano Pacífico, una decisión que ha dividido a la sociedad japonesa. El primer ministro había prometido llevar a cabo la liberación de agua después de lograr que la gente comprendiera el problema, pero decidió liberarla sin lograr su comprensión. Personalmente estoy a favor. Creo que Corea del Sur y otros países están liberando agua mucho peor tratada. Serán 17 días de verter agua tratada al Océano Pacífico sin parar, una decisión que preocupa a la comunidad internacional, considerando que no se pudo eliminar el compuesto radiactivo llamado tritio, aunque su concentración, según el gobierno japonés, está muy por debajo de la norma internacional permitida. La cantidad de tritio que se va a liberar es muy por debajo del límite que pone la Organización Mundial de la Salud para agua potable. Ya es del orden de 7 veces menor. Sin embargo, la decisión generó protestas en Japón y también en Corea del Sur, en donde estudiantes ingresaron a la embajada nipona como muestra del descontento, mientras que el gobierno surcoreano expresó su preocupación y pidió transparencia a su par japonés. Lo importante es si Japón cumplirá estrictamente los criterios científicos que ha prometido a la comunidad internacional y proporcionará información de forma transparente. Molestia que también se repitió en China y Hong Kong, en donde anunciaron que suspenderán las importaciones de productos del mar desde Japón al no tener garantías de que no estén contaminados. Si Japón decide verter el agua solo para servir a sus intereses egoístas, podría haber un desastre secundario provocado por el hombre para la población local y el mundo entero. Y es que pese a que Japón cuenta con la aprobación de la Agencia Internacional de Energía Atómica, existen dudas de hasta dónde se extenderá el agua radioactiva tratada en el Océano Pacífico. Pero, ¿llegará a Chile? Si yo vivo en el Pacífico Sur, en la costa chilena, no me preocuparía mayormente de ese fenómeno. Esa agua hasta se podría beber si fuera desalinizada, por ejemplo. Japón comprometió un monitoreo constante de los efectos nocivos que puedan causar con el agua radioactiva tratada que están lanzando al Océano Pacífico. Una medida que podría repetirse más adelante, ya que aún existen millones de toneladas de agua que fueron utilizadas para frenar una de las emergencias nucleares más grandes que ha vivido el planeta. Y acá en nuestro país, la denuncia de una joven motociclista que acusó al arquero de Colo-Colo de no hacerse cargo del pago de los daños sufridos después de un accidente viene a complicar todavía más el presente del portero de la selección. Brian Cortés no es titular indiscutido en su equipo. Hace pocas semanas lo asaltaron para robarle el auto y hoy deberá enfrentar un nuevo lío judicial. Esta jornada rehusó comentar el caso y cortó la comunicación con la joven a la que le habría comprometido su ayuda. Respecto al accidente, dar tu versión, algo, puedes decir algo respecto. No me empujes. No, pero no era allá, no era en ese momento, no aproveche, pero Sin contestar la pregunta y escoltado en todo momento, así partió la mañana de Brian Cortés, luego de hacerse pública la denuncia en su contra por el choque de una motociclista de 28 años el pasado 17 de agosto. Yo vengo detrás, él viene muchos metros más adelante, la intención es que yo ingreso, él ahí, yo no sé si habrá parado, frenado, porque en realidad yo voy hacia mi sentido y ahí fue el impacto que la moto la sentí directamente como en la carrocería.
Un accidente que ocurre cuando transitaba por Avenida Calera de Tango y que, según el relato de Darlings, fue al virar hacia el este en San José de Nos, que es chocada por la parte posterior del vehículo de Cortés, quien no habría señalizado la maniobra. La vuelta que él hace me pega con la cola de la parte de atrás. Fue como que quería ingresar quizás y me pegó realmente con la cola, con la parte de atrás de la moto. Entonces tampoco yo lo adelanté para que él me pegara. En los momentos posteriores a la colisión, según la denuncia de la afectada, ella y el futbolista habrían llegado al acuerdo de que él se haría cargo del pago de los daños que sufrió la motocicleta, lo que desencadenaría una serie de conversaciones a través de WhatsApp. Hola, ¿cómo estás, Brian? Te comento, fui a ver el presupuesto de la moto, que me la tenían hoy. No sé si te tinca, nos juntamos, la revisamos o lo veo con otra persona. Hola, bien, ¿y tú? ¿Y qué tal? Dale, envíame. Pucha, ando encerrado, concentrado en la selección. Si te tinca, enviarlo. Un presupuesto de cerca de 2.700.000 pesos que el jugador no aceptó. Ya, yo tengo toda la disposición de ayudarla también. Como siempre estuve presente del accidente. Del minuto 1, es lamentable y quiero ayudarlos, pero la realidad de ese presupuesto se escapa de todo. La mejor forma es buscar una mejor opción para todos. Negativa que también quedaría plasmada a través de una llamada telefónica entre Darlings y el hoy seleccionado nacional. Con ese presupuesto, como te dije, pues no puedo yo pagar todo, es mucho monto. Entonces lo que tiene la solución es 1 millón máximo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Tú quieres que yo te ayude y te voy a ayudar? Hasta ese punto que te dije, no puedo más. Durante este jueves, el jugador de Colo-Colo fue consultado por su versión del accidente, que hoy lo tiene otra vez en un momento complicado. Preguntar por lo que publicaba ayer TVN respecto de lo que te sucedió a ti fuera de la cancha. Bueno, no, si puedes decir eso, que simplemente no va a hablar del tema. No, nada. Perfecto. Una reacción escueta frente a un accidente que, aparte del daño material, terminó con Darlings con múltiples contusiones y 2 costillas fracturadas. Lo primero que fue, me saqué el casco y le dije, nunca señalizaste. Y él después, ya cuando llegó más gente, llegó mis familiares, él también asume y les dice, yo doble muy encima de ella. Algo que a través de la aplicación de mensajería instantánea, Cortés también le da a entender que puede haber ocurrido. Ya, no quiero tener problemas o discusión menos con mujeres. La verdad que me preocupé y todo. Yo doblé puede ser muy encima. Sí, te la doy, amiga, pero tú ibas derecho y por la orilla caletera o como se llame. Carabineros confirmó en las últimas horas la recepción de la denuncia. Brian Cortés, tal como se lo expresó a su contraparte, cortó el contacto con la joven motociclista y ahora dejó el caso en manos de su abogado. Por su parte, desde el club no comentaron el incidente por ahora, a la espera de la evolución del caso. 50 años, golpe de Estado. ¿Cómo están? Desde el frontis de nuestro canal los quiero invitar a un viaje. Hay historias, archivos que son fundamentales para la patria. Este ocurrió en 1970, cuando un grupo de extrema derecha convirtió lo que sería el secuestro del comandante en jefe del ejército, René Schneider, en un asesinato a sangre fría. El objetivo, uno solo: impedir que Salvador Allende asumiera el poder. A las 8:15 de la mañana de ese día jueves, el general René Schneider salió de su residencia particular, ubicada aquí en la comuna de Las Condes, para dirigirse hasta la comandancia en jefe del ejército, que se encontraba en el centro de Santiago. Lo que no sabía era que sería el blanco de la operación Alfa, víctima de una conspiración cuidadosamente planificada. Conmoción en Chile por criminal atentado contra el comandante en jefe del ejército. Yo había ido a una dependencia a buscar las llaves para poder cambiar mi ropa, porque tenía que salir. En ese momento llega otro suboficial que estaba ahí y le dice al otro: oye, acaban de atentar contra el general Schneider. El general Schneider fue emboscado y baleado cerca de su residencia por un grupo fuertemente armado que se dio la fuga. Escucho por la radio que habían atentado contra el general en jefe del ejército, contra el general René Schneider. Aparte de lo que me impactó por lo que significaba en ese momento. A mí me impresionó, no podía creerlo. Tengo esa imagen grabada. El automóvil Mercedes-Benz, donde viajaba Schneider, fue emboscado por varios vehículos en la calle Martín de Zamora al llegar a Américo Vespucio.
Hemos realizado un análisis histórico de las circunstancias de la muerte del general. Hemos llegado a concluir de que, en definitiva, lo que ocurrió ahí fue un intento de secuestro que pasó rápidamente a un plan B, que era el asesinato. No había ninguna posibilidad de salir con vida. Fueron 14 violentistas que actuaron en contra de una persona que prácticamente estaba desarmada, porque si consideramos esta es una pistola que es de muy pequeño calibre. Son fotografías inéditas de la reconstitución de escena, diligencia clave para determinar la dinámica del crimen. Según la investigación judicial, el plan original era el secuestro del general Schneider. Sin embargo, el desenlace de la operación sería muy diferente. Cuando hablamos que existían dos planes y que el plan del asesinato se convirtió rápidamente en el número 1, eso lo podemos fundamentar en virtud del armamento que se usó y muy principalmente respecto a la munición que se empleó. Este es un tipo que se llama Badcutter o sacabocado, que es un tipo de munición que en su punta está aplanada. ¿Cuál es el efecto de eso? Es que la letalidad aumenta considerablemente. Yo le quiero contar a ustedes que el general recibió 3 impactos balísticos, de un total de 7 balazos que se realizaron en ese momento. Es un vejamen para el ejército, es un hecho político, evidentemente. Esto forma parte de un plan sedicioso que se veía venir. Desde el hondo crisol de la patria se levanta El 4 de septiembre de 1970, el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, había obtenido mayoría relativa en las elecciones presidenciales y tenía que ser ratificado por el Congreso. En ese momento se puso en marcha un plan para impedir que Allende asumiera el poder. El diseño de un plan que era digitado también con el apoyo de Estados Unidos en ese minuto, con la participación de la Central de Información de Estados Unidos, de la CIA, y de muchos militares chilenos que estuvieron involucrados en esto. Eran semanas de enorme tensión política, un ambiente de extrema polarización que recuerda al entonces cadete de la escuela militar, Víctor Schneider, hijo del comandante en jefe. ¿Por qué no se hace una intervención? ¿Y por qué tu papá no hace algo? Y le conté a mi papá. Mi papá se indignó. Nunca se me olvidó, pegó el golpe en la mesa, me acuerdo, estábamos almorzando. Dijo, ¿cómo puede concebirse que en la escuela los cadetes estén...? Había mucha presión, Rodrigo, mucha presión. Y la presión de la familia. Había muchas amenazas hacia la familia, hacia mi papá. Todos los días habían amenazas. En documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos se encuentran las huellas de la operación encubierta diseñada y ejecutada por la CIA para evitar que Salvador Allende asumiera la presidencia. Instrucciones para establecer contacto con militares chilenos y un presupuesto mínimo de $10 millones. Parte del plan secreto articulado por el gobierno de Richard Nixon para promover un golpe de Estado en Chile. La conspiración en contra del general Schneider se encontraba en marcha. El grupo de conjurados intentó en 2 oportunidades previas el secuestro del general Schneider. Una de ellas aquí, en la entonces Casa Fiscal del Jefe del Ejército y al término de una comida con oficiales. Sin embargo, el plan falló porque esa noche Schneider se fue manejando su propio vehículo, lo que desconcertó a los secuestradores. Armamentos de la CIA, recursos de la CIA. La CIA en esto se retira y solamente entrega estos recursos y deja a esta gente, que eran personas entre los 18 y los 25 años. Todos hijos de padres de buena situación. A excepción de una parte de la operación, de una parte de la gente de la operación, que eran gente pagadas, de lumpe, qué sé yo. Nuevo intento de secuestro al día siguiente que también fracasó. En medio del tráfico de la Alameda perdieron de vista al objetivo. El jueves 22 sería la fecha definitiva. La noche anterior, el joven cadete Schneider habló por teléfono con su padre.
fui el último que hablé con él por teléfono, porque ni siquiera mi hermano. Yo fui el último que hablé con él. Yo venía llegando de la casa de mi polola a mi casa esa noche y ya no había guardia carabinero. La guardia la habían sacado, lo que a mí me pareció muy raro. Mi padre no estaba ese minuto en la casa porque estaba comiendo en la casa de unos tíos míos. Me pareció haberlo preocupado el tema de los carabineros que no estaban ahí en el puesto. Bueno, después nos enteramos que el director general de Carabineros estaba metido en el caso. Eran fechas complicadas porque el 21 de octubre de 70 se cumplió un año del 21 de octubre del 69 del Tacnazo. El Tacnazo fue un alzamiento militar ocurrido durante el gobierno de Frei Montalva y encabezado por el general Roberto Biox, el mismo que ahora estaba al frente de la Operación Alfa, el plan urdido para secuestrar al comandante en jefe del ejército. Una figura del militar constitucional, del militar que dijo que se iba a respetar lo que dijera el veredicto del Congreso. Y eso le costó la muerte. En definitiva, le costó el que fuera asesinado por este grupo que respondía a predicamentos de militares como el general Biot y civiles que eran jóvenes, algunos de familia de la derecha chilena, como el caso de Juan Luis Bulnes. Estaban los hermanos Izquierdo Menéndez. Creo yo que responden, ellos eran extremistas de derecha, claramente, afines a lo que fue Patria y Libertad. Cometido el crimen, los autores se fugaron en distintas direcciones. Algunos salieron del país y otros buscaron refugio en casas de amigos o familiares. Cuando yo investigué para el libro de Fernando Karadima, me encontré con testimonios que decían que efectivamente esto que habíamos sabido como rumor había significado el amparo que le había dado, por llamarlo de alguna manera, Karadima a Juan Luis Bulnes. Juan Luisito, dicen que le decía Karadima, lo acogió en el bosque. Después se fueron a algunos otros países, entiendo que este se fue a Paraguay. Fue un momento tremendo que nos marcó de por vida. Yo creo que eso es también importante decirlo. Nos marcó de por vida. Y ¿sabe otra cosa, Rodrigo? Nos marcó a este país. Porque desde que fue el asesinato de Diego Portales a la fecha 1970, en este país no había existido atentado contra alguna autoridad. La justicia militar determinó que en el plan para atentar contra Schneider participaron 2 grupos operativos, uno bajo el mando de Roberto Biox y otro que respondía a las órdenes del general Camilo Valenzuela, en esa época jefe de la guarnición de Santiago. La sentencia de primera instancia condenó a 42 involucrados en el crimen y se despacharon órdenes de detención en contra de los fugados. Al final, las condenas fueron muy breves en el tiempo, no fueron para nada proporcional con el tremendo asesinato. Entre medio les aplicaron la ley de amnistía de Pinochet. Es gente que quedó, pese a todo el horrendo crimen cometido, quedó en la impunidad prácticamente. Fue terrible porque quedamos solos. Quedamos solos y en realidad uno dice, bueno, pero hijo general y familia que tenía mucha plata como para tener un abogado. Éramos solos contra el mundo, una justicia que fue injusta, instituciones que fueron injustas, instituciones que nos olvidaron. Un atentado ocurrido en este lugar y que remeció al país. Lamentablemente sería solo el primero de una serie de crímenes políticos como el del exministro de Frei Montalva, Edmundo Pérez Sujovic, y el general Carlos Prats, quien sucedió a Schneider como comandante en jefe del ejército. René Schneider, víctima y símbolo de una época convulsionada en la historia de Chile. Estamos viendo 24 Horas Central. 24horas.cl
Ya, atención con esto porque es muy relevante para aquellas personas damnificadas por las lluvias e inundaciones. Tenemos esta información. Desde el gobierno se anunció una serie de ayudas económicas para enfrentar los efectos del sistema frontal. Ingresando a nuestro portal 24horas.cl usted va a encontrar todo sobre el bono de enseres, bolsillo electrónico, emergencia, ayuda a pymes, franquicias tributarias, en fin, una serie de otras medidas que usted puede revisar. Terminamos aquí las noticias, pero quédese en TVN porque ya viene un nuevo capítulo de Sangre del Camaleón por TVN. Y nuestro canal 24 Horas, Estado Nacional, con Constanza Santamaría. Exactamente, y viene el nuevo subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. Es el tercero. El cuarto en 15 meses. Ya. Los esperamos. Algo pasa. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.